Imagina que entras en una sala llena de extraños. Cada persona tiene su propia historia, miedos y deseos. Al mirar a tu alrededor, puede que te sientas abrumado, sin saber en quién confiar o cómo conectar. La habilidad de leer a las personas de manera rápida y precisa te distinguirá del resto, y eso es exactamente lo que obtendrás después de leer este libro. Ahora, imagina que tienes la capacidad de descifrar los pensamientos e intenciones tácitas de las personas con solo unas pocas observaciones sutiles. Bienvenido al mundo del análisis humano desde la primera mirada, donde esta habilidad extraordinaria no es solo una fantasía, sino una realidad alcanzable. En un mundo donde entender a los demás es un factor clave para el éxito personal y profesional, la capacidad de leer a las personas de manera rápida y precisa te ayudará a diferenciarte del resto. ¿Alguna vez has deseado poder evaluar la verdad de alguien, sus motivaciones emocionales o incluso su nivel de confiabilidad en solo unos segundos? Ya sé que estés participando en una negociación comercial importante, tratando de fortalecer una relación personal o simplemente queriendo comprender mejor a las personas que te rodean. Dominar el arte de leer a las personas es una habilidad transformadora que puede proporcionar información invaluable. Pero ¿qué significa realmente leer a las personas? No se trata solo de observar expresiones faciales o lenguaje corporal. Implica descifrar una red compleja de comportamientos, señales verbales y matices más sutiles que revelan la verdad sobre el estado interno de alguien. Al aprender a leer estas señales, podrás comprender mejor sus pensamientos y emociones, permitiéndote responder de manera más efectiva y empática. Este libro está diseñado para esclarecer el proceso de lectura de los demás y hacer que esta habilidad sea accesible. Profundizaremos en técnicas prácticas y estrategias que te ayudarán a descifrar las señales silenciosas que las personas envían a diario. Desde cómo alguien cambia su mirada hasta las sutiles variaciones en su postura, cada pequeño detalle puede revelar sus verdaderas emociones e intenciones. Al desarrollar estas habilidades, no solo te convertirás en una persona más perceptiva, sino que también mejorarás tu capacidad para tomar decisiones y mejorar las relaciones interpersonales. Este libro está estructurado para guiarte paso a paso en este viaje. Comenzaremos con los principios básicos del comportamiento humano y el lenguaje corporal, explorando la ciencia detrás de nuestras acciones. A medida que avanzas, aprenderás a identificar y descifrar señales específicas que revelan aspectos importantes de la personalidad, como el nivel de confianza, la honestidad o la ansiedad. Cada capítulo te proporcionará información práctica, junto con ejercicios diseñados para agudizar tus habilidades de observación y profundizar tu comprensión. A lo largo del libro, verás ejemplos reales y estudios de caso que ilustran cómo aplicar estas técnicas en diversas situaciones. Ya sé que estés enfrentando a un colega desafiante, construyendo una relación con un conocido nuevo, o simplemente deseando aumentar tu inteligencia emocional, los principios y herramientas aquí presentados te darán la capacidad de navegar interacciones sociales de manera más fácil y efectiva. El viaje de leer a las personas no se limita a convertirte en un experto en comportamiento humano. También se trata de enriquecer tus interacciones y mejorar la calidad de tu vida personal y profesional. Al dominar estas habilidades, notarás mejoras significativas. Estarás equipado para crear conexiones significativas, tomar decisiones informadas y, en última instancia, comprender la complejidad de la danza emocional humana que da forma a nuestro mundo. Así que, ¿estás listo para desentrañar los secretos del comportamiento humano y comprender más profundamente a quienes te rodean? Da la vuelta a la página y permite que la lectura de cómo analizar el comportamiento en el sitio web comience. Este es tu guía para mirar más allá de la superficie, explorando las motivaciones ocultas de las interacciones humanas en esta fascinante aventura en el mundo de las personas. Lee ahora mismo. No es solo entretenido. ¿Cuántas personas pueden comunicarse tácitamente con una mirada atenta y un enfoque guiado? Puedes aprender a descifrar el lenguaje corporal, los movimientos, las expresiones faciales
y los cambios sutiles en la manera de actuar. Estas cosas revelan más de lo que las palabras pueden expresar. En una sala, podrás captar fácilmente señales tácitas y profundizar en la comprensión de las intenciones de las personas, sintiendo esta extraordinaria guía. Esto te dota de las habilidades para analizar a las personas a la vista, desentrañando las capas de la interacción humana. Nos hemos dado cuenta de que el 69% de ustedes que ven nuestros vídeos no están suscritos al canal. Por favor, ayúdenos y apoyen el canal haciendo clic en el botón de suscripción y dando like al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ustedes. Capítulo 1. Conceptos básicos sobre el lenguaje corporal. El 55% de la comunicación increíble se transmite a través del lenguaje corporal, lo que lo convierte en un aspecto esencial de la lectura de personas. Puede que no te des cuenta, pero cada vez que interactúas con alguien, no solo escuchas sus palabras, sino que también observas sus movimientos, gestos y posturas. Las señales no verbales pueden revelar las verdaderas emociones, pensamientos o intenciones de una persona. Comencemos con la postura. Una persona con una postura erguida y abierta puede mostrar confianza y receptividad, mientras que una postura encorvada o cerrada puede señalar inseguridad o desinterés. Si alguien se inclina hacia ti, es probable que esté interesado y comprometido, mientras que inclinarse lejos puede significar incomodidad o deseo de distancia. A continuación, considera los gestos. Estos pueden variar mucho entre diferentes culturas, pero en general, los gestos expansivos pueden mostrar entusiasmo y conexión, mientras que los movimientos más restringidos pueden sugerir ansiedad o defensa. Presta atención a las manos de una persona. ¿Están relajadas o tensas? Un puño apretado generalmente indica frustración o tensión, mientras que una mano relajada puede sugerir comodidad y facilidad. Por último, tenemos el contacto físico. Aunque esto está fuertemente influenciado por normas culturales y límites personales, puede revelar mucho sobre el nivel de comodidad de una persona y su relación contigo. Por ejemplo, una palmadita en la espalda puede indicar amistad cercana o aprobación, mientras que la falta de contacto puede sugerir distancia o incomodidad. Capítulo 2. Entender las expresiones faciales más allá del ámbito del lenguaje corporal. Profundizar en el estudio de las expresiones faciales puede revelar un tesoro de información valiosa. Esto permite una comprensión profunda de las emociones y las intenciones de una persona. La cara de una persona es un retrato de emociones, expresando reacciones sutiles que a menudo son más sinceras que las palabras. Notarás que las personas a menudo muestran sus verdaderas emociones, incluso cuando intentan ocultarlas, a través de pequeñas señales faciales. Comencemos con los rasgos más destacados: la boca y las cejas. Una sonrisa genuina no solo involucra la boca, sino que también afecta a los ojos, provocando arrugas en las esquinas. Por el contrario, una sonrisa forzada tiende a detenerse en la boca. Las cejas fruncidas pueden indicar concentración o confusión, mientras que las cejas levantadas a menudo sugieren sorpresa o escepticismo. Las mejillas y la frente también juegan un papel importante en la expresión facial. Mejillas sonrojadas pueden ser signo de vergüenza o tensión, mientras que las líneas verticales entre las cejas en la frente suelen señalar ansiedad o tensión. Ahora, consideremos la nariz. Una nariz arrugada puede expresar desdén o desacuerdo, mientras que las fosas nasales dilatadas pueden indicar ira o miedo. Por último, no olvidemos la barbilla y la mandíbula. Una barbilla levantada puede indicar determinación o desafío, mientras que una mandíbula apretada a menudo revela ira o tensión reprimida. Capítulo 3. Descifrando el movimiento de los ojos. Mientras que las expresiones faciales proporcionan mucha información, los ojos, a menudo llamados las ventanas del alma, también son una fuente de comprensión profunda sobre los pensamientos y emociones de una persona. El movimiento ocular puede proporcionar una capa adicional de entendimiento que va más allá de lo que se expresa a través de las palabras. Comencemos con la dirección de la mirada de una persona.
Si a menudo evitan el contacto visual, eso puede indicar incomodidad o falta de confianza. Por el contrario, un contacto visual sostenido puede sugerir interés o determinación. Sin embargo, debes recordar el contexto cultural, ya que las normas sobre el contacto visual pueden variar entre sociedades. A continuación, presta atención a la dilatación de las pupilas. Las pupilas tienden a dilatarse en respuesta a estímulos, excitación o interés. Si las pupilas de alguien se dilatan mientras conversan contigo, eso podría significar que están profundamente comprometidos en la conversación o incluso pueden sentirse atraídos por ti. Por último, la velocidad del parpadeo también es un signo importante. Un parpadeo rápido puede indicar tensión o incomodidad, mientras que un parpadeo lento suele señalar concentración. Sin embargo, recuerda que factores ambientales, como la luz o la calidad del aire, también pueden influir en la velocidad del parpadeo. Capítulo 4. Interpretación de los gestos de las manos. Al igual que los ojos, nuestras manos también expresan y a menudo revelan más que las palabras. Son una parte esencial de la comunicación humana, proporcionando una visión de los pensamientos, emociones e intenciones de una persona. Una mano abierta, con la palma hacia afuera, suele mostrar apertura y honestidad. Cuando alguien muestra la palma de su mano, generalmente significa que está tratando de transmitir confianza y aceptación, un símbolo universal de paz, indicando que no están ocultando nada. En cambio, un puño cerrado puede señalar agresividad o defensiva. Una mano apretada a menudo representa tensión, frustración o ira. Si ves a alguien con el puño cerrado, es probable que esté experimentando emociones negativas o sintiéndose amenazado. La inquietud es otro signo revelador cuando las personas están ansiosas o se sienten inseguras. Tienden a mover las manos en exceso, tocarse la cara o jugar con su cabello. Sin embargo, no te apresures a sacar conclusiones, ya que algunas personas solo tienen la costumbre de ser inquietas. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta en el contexto de otras señales del lenguaje corporal. Un apretón de manos es un acto que revela mucho sobre una persona. Un apretón de manos firme suele describir confianza y sinceridad. Por el contrario, un apretón de manos débil puede indicar falta de confianza o indiferencia. Sin embargo, interpretar los gestos de las manos no es una ciencia exacta. Los humanos son complejos y las diferencias culturales pueden ser muy grandes, afectando el significado de ciertos gestos. Por lo tanto, es importante considerar el contexto general, incluyendo lo que la persona dice y otras señales del lenguaje corporal. Capítulo 5. Análisis de la postura. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede revelar la postura de una persona sobre ellos? Te sorprenderá la cantidad de información que puedes recoger solo observando cómo alguien se pone de pie o se sienta. Analicemos esto. Primero, presta atención a la postura general. Una persona que está de pie recta, con los hombros hacia atrás y la cabeza erguida, a menudo muestra confianza y orgullo. En cambio, si se encorvan o se encogen, esto puede indicar inseguridad o incomodidad. A continuación, enfócate en sus pies. ¿Están extendidos o cerca uno del otro? Una postura amplia generalmente sugiere dominio o disposición para actuar, mientras que tener los pies juntos puede sugerir ansiedad o defensividad. Luego, observa la posición de sus brazos. Los brazos cruzados sobre el pecho suelen percibirse como una postura defensiva o cerrada. Si los brazos de alguien cuelgan sueltos a los lados o están abiertos en su regazo, es probable que se sientan relajados y abiertos a la conversación. Finalmente, observa la cabeza y el cuello. Una cabeza inclinada puede indicar curiosidad o interés, mientras que un cuello erguido puede significar que se sienten tensos o alertas. Capítulo 6. Patrones de comportamiento a seguir.
Tomando nuestro conocimiento del lenguaje corporal a partir de la postura y la posición, ahora trasladamos el enfoque al campo de los patrones de comportamiento. Estas son acciones repetidas o hábitos que pueden proporcionar información sobre la personalidad y la mentalidad de una persona. No son inmediatos o efímeros como el lenguaje corporal, pero también revelan mucho. Considera cómo alguien trata a los demás, especialmente a aquellos que perciben como inferiores en estatus. Si a menudo desprecian o son irrespetuosos con estas personas, es una señal clara de un complejo de superioridad y puede ser una inseguridad subyacente. Presta atención a cómo reaccionan ante el estrés. Algunas personas se cierran cuando están estresadas, mientras que otras se vuelven inquietas. Esto puede decirte mucho sobre sus mecanismos de afrontamiento y su madurez emocional. Observa su consistencia. Dicen una cosa y hacen otra. Hacer poco y hablar mucho, así como la inconsistencia, puede indicar deshonestidad o confusión. Presta atención a su nivel de responsabilidad. ¿Agradecen sus errores o siempre culpan a los demás? Esto puede mostrar el grado de autoconciencia y la inteligencia emocional que poseen. Capítulo 7. El significado de las microexpresiones. Para comprender mejor la complejidad del comportamiento humano, explorarás la poderosa herramienta de las microexpresiones. Estas breves expresiones involuntarias, que a menudo ocurren cuando una persona experimenta emociones intensas, se producen extremadamente rápido. Generalmente solo duran una pequeña fracción de segundo, lo que las hace difíciles de detectar si no se observa detenidamente. Las microexpresiones pueden proporcionar información invaluable sobre los verdaderos sentimientos de una persona, incluso cuando intentan ocultarlos. A menudo, las personas ni siquiera son conscientes de estas expresiones. Por lo tanto, pueden ser una medida más honesta de las emociones que lo que se comunica verbalmente. Si puedes detectar e interpretar correctamente estas señales fugaces, estarás un paso más cerca de comprender a la persona que tienes enfrente. Existen 7 expresiones microexpresivas y universales: felicidad, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco y desprecio. Estas expresiones atraviesan el rostro de las personas de la misma manera, sin importar su origen o cultura. Sin embargo, las razones detrás de ellas pueden variar considerablemente, por lo que necesitarás reflexionar sobre el contexto en el que aparece la expresión, así como las características únicas de la persona y la situación. Sin embargo, el análisis de microexpresiones no está exento de errores. Pueden malinterpretarse estas señales o sobreevaluarse. Recuerda que son solo una parte del complicado panorama del comportamiento humano. Cuando se utilizan en combinación con otras herramientas de observación, pueden proporcionar una capa poderosa de información detallada. Dominar el arte de leer microexpresiones requiere práctica, paciencia y un ojo agudo. Es una habilidad que puede mejorar considerablemente tu capacidad para leer y comprender a las personas, brindándote una comprensión más profunda de su paisaje emocional. Capítulo 8. Leer cues verbales. Mientras dominar las sutilezas de las microexpresiones puede ayudarte a entender mejor las emociones subyacentes de alguien, prestar atención a sus señales verbales juega un papel igualmente importante en la lectura efectiva de las personas. Comprender cómo las personas utilizan palabras, tono y velocidad en su discurso puede proporcionar información crucial sobre sus pensamientos y emociones. Primero, escucha la elección de palabras. El vocabulario de alguien puede revelar su conocimiento, creencias e incluso su clase social. Por ejemplo, las personas a menudo utilizan palabras que resuenan con sus valores. Si alguien habla con frecuencia sobre la honestidad, puede ser un principio importante para ellos. A continuación, observa el tono de voz. A menudo revela más que las propias palabras. La voz de una persona puede delatar ansiedad, emoción, ira o alegría. Si habla en un tono alto,
Eso puede indicar tensión o excitación. Una voz monótona puede sugerir aburrimiento o desconexión. La velocidad del habla también es muy importante. Hablar rápido puede significar que alguien está ansioso o emocionado, mientras que hablar lento puede indicar que está reflexionando o tratando de controlar sus palabras cuidadosamente. Capítulo 9. Detectar indicadores de engaño. Navegar por el laberinto de la deshonestidad humana puede ser un esfuerzo desafiante. Sin embargo, con una comprensión de los indicadores de engaño, te volverás más hábil en la navegación de estos caminos complejos. Se trata de observar los cambios sutiles en el comportamiento involuntario, que a menudo revelan más que las palabras. Primero debes entender que las mentiras a menudo generan estrés y carga cognitiva. Este estrés se manifiesta físicamente, a menudo en forma de microexpresiones fugitivas e involuntarias. Las expresiones faciales que solo duran una fracción de segundo, como un destello de miedo repentino, un instante de ira breve o un asco pasajero, pueden señalar deshonestidad. A continuación, presta atención al lenguaje corporal. Es un error común pensar que evitar el contacto visual es una señal segura de que alguien está mintiendo. De hecho, el comportamiento inconsistente es un indicador más confiable. Los mentirosos suelen compensar en exceso, manteniendo un contacto visual excesivo o cambiando su postura con frecuencia. Observa signos como inquietud, tocarse la cara o la nariz, o cubrirse la boca. Estos son indicadores de engaño Qianzai. Además, escuchar cómo las personas hablan también es muy importante. Las personas que mienten pueden titubear, hacer pausas más largas o repetir frases. Pueden proporcionar demasiados detalles con la esperanza de que su historia parezca más creíble, o pueden ser vagos, evitando completamente detalles específicos. Capítulo 10. La diferencia cultural en el lenguaje corporal. Entender el lenguaje corporal es más un arte que una ciencia, y se vuelve más matizado cuando se tienen en cuenta las diferencias culturales. Al adentrarse en el mundo de aquellos que no se comunican verbalmente, se encuentran innumerables variaciones culturales que pueden cambiar o incluso alterar por completo el significado de ciertos gestos o posturas. Tomemos el concepto de espacio personal como ejemplo. En América del Norte, mantener una cierta distancia en una conversación se considera un signo de respeto, mientras que en muchos países de Medio Oriente y América Latina, la cercanía es un signo de confianza y amistad. No confunda esta cercanía con la invasión. Es simplemente una norma cultural. El contacto visual también tiene diferencias significativas. En la sociedad occidental, el contacto visual a menudo se considera un signo de honestidad y confianza. Sin embargo, en algunas culturas asiáticas, el contacto visual excesivo puede considerarse una falta de respeto o incluso agresivo. Todo se reduce a entender estas señales sociales y ajustar su interpretación en consecuencia. Los gestos con las manos son otro campo minado. El pulgar hacia arriba puede significar aprobación para usted, pero en algunos países de Medio Oriente es un gesto obsceno. La señal de Oklahoma, un círculo formado por el pulgar y el índice, significa cero en Francia, pero resulta molesta en Brasil. En un mundo globalizado, es importante abordar el lenguaje corporal con una lente culturalmente sensible. No solo es necesario tener en cuenta un comportamiento o gesto específico, también se debe entender el contexto cultural del que proviene. Esta percepción no solo mejorará su capacidad para leer otras culturas, sino que también enriquecerá su interacción multicultural. Capítulo 11. La diferencia de género en la comunicación. A menudo verá que el género desempeña un papel importante en la configuración del estilo de comunicación. Los hombres y las mujeres tienden a comunicarse de manera diferente,
Y reconocer estas diferencias puede mejorar la capacidad de analizar a las personas de manera efectiva. En general, la comunicación de los hombres tiende a ser más directa y orientada a la tarea. Suelen utilizar la comunicación como un medio para lograr un propósito, lo que hace que su mensaje sea simple y directo al grano. Notará un enfoque en los hechos, los detalles y las soluciones. A los hombres a menudo les gusta hablar sobre temas relacionados con actividades o intereses más que sobre experiencias o emociones personales. Por otro lado, las mujeres tienden a utilizar un estilo de comunicación más relacional. A menudo emplean la conversación para establecer cercanía y construir relaciones. Notará un enfoque en las emociones, los sentimientos y las experiencias personales en su discurso. Las mujeres también tienden a usar más señales no verbales, como expresiones faciales y lenguaje corporal, para transmitir su mensaje. Es importante enfatizar su atención al contexto emocional, pero hay que recordar que estas son solo tendencias generales y no son reglas rígidas. Las personas son únicas y su estilo de comunicación puede variar considerablemente según su personalidad, educación y antecedentes culturales. Por lo tanto, aunque el género puede proporcionar algunas pistas sobre el estilo de comunicación de una persona, no debe ser la única base para su análisis. Es fundamental considerar otros factores y observar a la persona en diversos contextos para obtener una visión completa de su estilo de comunicación. Capítulo 12. La inteligencia emocional en la observación. No hay duda de que la inteligencia emocional juega un papel importante al observar y comprender a los demás. Es una herramienta invisible en tu arsenal que te permite distinguir las emociones subyacentes, los pensamientos no expresados y las sutiles señales del lenguaje corporal. No solo observas con los ojos, sino también con tu corazón y mente. Para aprovechar tu inteligencia emocional, debes convertirte en un observador agudo de las reacciones emocionales de las personas, prestando atención a las sutilezas en sus expresiones y al significado detrás de sus palabras. Una ceja fruncida puede indicar concentración o frustración, mientras que una sonrisa fugaz puede sugerir interés o descontento. Reconocer estos cambios sutiles es crucial para interpretar correctamente el estado emocional de los demás. Luego, debes empatizar, ponerte en su lugar y sentir lo que podrían estar sintiendo. Esto no es sobre adivinar o hacer suposiciones, sino sobre comprender su perspectiva. La empatía no solo es sentir pena por alguien. Se trata de entender sus sentimientos como si fueran los tuyos. Sin embargo, la inteligencia emocional no solo se trata de comprender las emociones de los demás, también incluye la comprensión de uno mismo. Evita llegar a conclusiones precipitadas, basadas en tus propios prejuicios y en su lugar, mantén una perspectiva objetiva clara. Esto te permitirá hacer observaciones más precisas y valoraciones sobre los demás. Mejorar tu inteligencia emocional es un proceso que requiere tiempo y práctica, pero a medida que te vuelvas mejor, verás que leer a las personas se vuelve más fácil, para entender sus pensamientos y emociones y relacionarte con ellas a un nivel más profundo. Capítulo 13. Observando la voz y el tono. Continuando tu viaje para leer a las personas mejor, considera otro aspecto importante: la voz y el tono. Esta herramienta crucial a menudo transmite mucho más que las palabras reales que se dicen. Es un aspecto complejo, pero con una escucha cuidadosa puedes comenzar a entender las pistas sutiles ocultas dentro de ella. Cuando analizas la voz de alguien, prestas atención a cómo habla. Su voz es cálida y acogedora, o fría y distante. Estas variaciones sonoras pueden proporcionarte una comprensión profunda sobre el estado emocional de una persona. Por ejemplo, un tono optimista puede indicar felicidad o entusiasmo, mientras que una voz monótona puede sugerir aburrimiento o desinterés.
Ahora, hablemos sobre el tono, es decir, la altura o profundidad de la voz. El tono a menudo transmite excitación, ansiedad o incluso angustia, mientras que un tono más bajo puede representar calma, seriedad o autoridad. Es importante reconocer que el tono puede variar considerablemente entre individuos, dependiendo de factores como el género, la edad y el contexto cultural. Recuerda que no se trata solo de lo que las personas dicen, sino también de cómo lo dicen. El tono y la altura de la voz de alguien pueden revelar sus emociones y actitudes. Sin embargo, ten cuidado y evita llegar a conclusiones basadas en un solo factor. La voz y el tono son solo una parte del rompecabezas. Capítulo 14. Proxémica y espacio personal. Mientras ajustas el tono y la entonación de alguien, no ignores la importancia de la cercanía y el espacio personal en la lectura del comportamiento y las actitudes de las personas. La proxémica es el estudio de cómo los seres humanos utilizan el espacio y las influencias de la densidad poblacional en el comportamiento, la comunicación y la interacción social. Esta es una herramienta importante para analizar el nivel de comodidad de las personas y sus relaciones con los demás. Profundiza más en cómo alguien se acerca a ti o a otros en una conversación. Una persona que se mantiene a distancia puede manifestar incomodidad o desinterés, mientras que un individuo que invade tu burbuja personal puede ser demasiado confiado, dominante o simplemente no consciente de las normas sociales. No se trata solo de la distancia. Presta atención también a la orientación de su cuerpo. Capítulo 15. Análisis de la elección de ropa. La elección de ropa es una alfombra vibrante de expresión personal y puede revelar mucha información sobre la personalidad, el estado y el estado de ánimo de un individuo. Son como susurros silenciosos de su dueño, revelando pequeños secretos que puedes recoger si eres observador. Primero, presta atención al color. Las personas que suelen vestir colores brillantes y vibrantes pueden ser extrovertidas, expresivas y abiertas a nuevas experiencias. Por el contrario, aquellos que eligen colores neutros o oscuros pueden ser conservadores, introvertidos o no querer llamar la atención sobre sí mismos. A continuación, presta atención al estilo. La ropa de moda puede sugerir que esa persona valora la aceptación social o que tiene una corriente creativa. Por el contrario, alguien que viste prendas clásicas o atemporales puede ser más tradicional, centrado en la durabilidad y la calidad. Además, considera la adecuación de la ropa. La ropa a medida o que se ajusta perfectamente suele indicar atención al detalle, profesionalismo o altos estándares personales. Mientras tanto, la ropa holgada o excesivamente grande puede sugerir comodidad, o que la comodidad personal es una prioridad, o puede ser un deseo de ocultar su figura. Por último, presta atención a la limpieza y mantenimiento. Un vestuario impoluto y bien cuidado puede señalar meticulosidad y respeto por la apariencia, mientras que la ropa manchada o desgastada puede indicar descuido o desprecio por las normas sociales. Capítulo 16. Identificación de comportamientos dominantes y sumisos. Puede que no lo reconozcas, pero cada interacción que tienes es un sutil juego de poder con señales que indican si alguien está mostrando comportamientos dominantes o sumisos. Esto radica en los detalles, que a menudo pueden escapar de la observación habitual. Sin embargo, dominar el arte de reconocer estas señales puede mejorar significativamente tu comprensión. El comportamiento dominante suele manifestarse a través del lenguaje corporal. Las personas que son dominantes tienden a ocupar más espacio, su postura es abierta y expansiva. Es probable que estén de pie o sentados derechos, con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás. Mantienen contacto visual y sus movimientos son intencionados y seguros. No temen afirmar su opinión.
a menudo hablando en voz alta y clara. Por el contrario, el comportamiento sumiso se caracteriza por una tendencia a hacerse más pequeño para ocupar menos espacio. Las personas sumisas suelen mostrar una postura cerrada, con los hombros encorvados y la cabeza agachada. Su voz puede ser más baja y su discurso puede ser titubeante. Pueden evitar el contacto visual prolongado y sus movimientos pueden ser inciertos o inquietos. Es importante tener en cuenta que estos comportamientos no están tallados en piedra. Pueden cambiar según la situación. Capítulo 17. Reconociendo los hábitos de preocupación. Además de reconocer comportamientos dominantes y sumisos, un aspecto importante de leer a las personas es identificar sus hábitos de preocupación. Las acciones repetitivas, a menudo involuntarias, pueden proporcionar valiosas ideas sobre el estado emocional de una persona. Primero, presta atención a las manos de la persona. ¿Están inquietas? Tocar o jugar con su cabello o ropa puede sugerir incomodidad, ansiedad o inquietud similar. Una mandíbula apretada o un puño cerrado puede indicar ira reprimida o tensión. A continuación, observa su rostro. Un parpadeo rápido o evitar el contacto visual puede ser un signo de ansiedad o engaño. Las personas suelen tocarse la cara con más frecuencia cuando están ansiosas, así que busca rasguños excesivos, frotamientos o mordisqueos de labios. No olvides prestar atención a su postura. Los hombros encorvados, los brazos cruzados o las piernas cruzadas pueden señalar defensividad o inquietud. Por otro lado, una postura demasiado rígida o estática puede sugerir un esfuerzo por controlar o ocultar su ansiedad. Por último, ajusta los patrones de su habla. Hablar de manera entrecortada o titubeante puede reflejar ansiedad, mientras que pausas largas pueden indicar que están tratando de formular una respuesta o controlar sus pensamientos. Recuerda que estas señales no son evidencia concluyente de ansiedad. Sus indicios requieren entender el contexto, comparando estos comportamientos con la línea base de la persona. Entender a los demás no es una ciencia exacta. Es un arte que se afina a través de la observación y la práctica cuidadosa. En la siguiente sección, exploraremos el concepto de reflejar y establecer una conexión, un componente esencial más en el aprendizaje efectivo de leer a las personas. Capítulo 18. Reflejar y establecer conexión. En el ámbito de la comunicación interpersonal, la práctica de reflejar juega un papel importante. Esta es una técnica en la que imita sutilmente el comportamiento de otra persona, incluyendo gestos, lenguaje corporal, patrones de habla o actitudes. Esta estrategia generalmente se usa para construir relaciones, crear un sentido de conexión y aumentar la comprensión entre individuos. Ahora, no confundas reflejar con burlarte. Es un arte sutil que requiere observar, empatizar y responder. No estás copiando cada acción, sino reflejando el estado de ánimo, ritmo y tono de la conversación. La efectividad de reflejar radica en su ejecución. Los demás se sienten comprendidos, validados y cómodos cuando los imitas. Estás señalando que estás en la misma sintonía, lo que lleva a un vínculo más profundo y a una mejor comunicación. Sin embargo, es fundamental recordar que un reflejo incorrecto puede llevar a la incomodidad y la desconfianza. Excederse puede hacerte parecer deshonesto o manipulador. Por lo tanto, se trata de lograr el equilibrio adecuado. Reflejar lo suficiente para transmitir empatía y comprensión, pero no tanto como para que resulte notable o poco natural. Por otro lado, establecer conexión implica crear un vínculo o relación con alguien. Se trata de buscar puntos en común, expresar un interés genuino y mostrar empatía. Cuando se combina con un reflejo efectivo, se convierte en una herramienta poderosa para entender e influir en los demás. Capítulo 19. Conjuntos de señales no verbales.
Al profundizar en el ámbito de la comunicación entre las personas, nos encontramos con conjuntos de señales no verbales. Estos son grupos de gestos, expresiones y movimientos que, al combinarse, transmiten el estado emocional, la actitud o la intención de una persona de manera más precisa que cualquier señal no verbal que se pueda dar. Consideremos un escenario en el que una persona se reclina en la silla, se cruza de brazos y evita el contacto visual mientras hablas. Cada una de estas acciones por sí sola puede significar muchas cosas diferentes. Pero cuando las ves juntas, puedes inferir que esa persona probablemente no está interesada o se siente a la defensiva. Esa es la fuerza de los conjuntos de señales no verbales. Son muy importantes para entender la comunicación no verbal porque proporcionan el contexto necesario para interpretar correctamente las señales emocionales e intenciones de los demás. Capítulo 19. Entender las señales no verbales. Al igual que las palabras forman frases para expresar pensamientos completos, las señales no verbales se agrupan para transmitir mensajes claros. No se trata de concentrarse en un solo gesto, sino de reconocer patrones y considerarlos en relación con la situación y el comportamiento habitual de esa persona. Si buscas leer a las personas de manera efectiva, debes prestar atención a estos conjuntos de señales. Busca la combinación de señales como expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz. Observa la coherencia entre estas señales. Si las palabras de una persona contradicen su lenguaje corporal, la señal no verbal a menudo puede reflejar más fielmente lo que está sucediendo bajo la superficie. Capítulo 20. Evaluar el grado de confianza. ¿Cómo puedes reconocer el nivel de confianza de alguien simplemente observándolo? La respuesta radica en las señales sutiles que proyectan sin querer. Presta atención a su postura. Una persona segura de sí misma suele estar erguida, con los hombros hacia atrás y el pecho sobresaliente. Ocupan espacio sin dudar. Si están sentados, pueden reclinarse hacia atrás, pareciendo cómodos y relajados en su propia piel. No se trata de arrogancia, sino de una declaración implícita de confianza. Observa su contacto visual. Las personas seguras no temen mirar a los ojos de los demás cuando hablan. Esa es una señal de honestidad, apertura y confiabilidad. Sin embargo, no confundas un parpadeo constante con confianza. Eso puede ser un signo de agresión o dominación. Las personas seguras generalmente tienen un equilibrio saludable. Mantienen el contacto visual, pero no temen romperlo de vez en cuando. Escucha su voz. Las personas seguras hablan con claridad. Su voz es uniforme, sin temblor ni vacilación. Pronuncian sus palabras distintivamente y hablan a un ritmo moderado, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Hablan con confianza, incluso si su voz no es particularmente alta. Considera sus gestos. Una persona segura utiliza sus manos para enfatizar puntos, pero sus movimientos están controlados, no son erráticos ni nerviosos. Se sienten cómodos al tocarse la cara o el cuerpo durante una conversación, lo que es una señal de que se sienten a gusto consigo mismos en la situación. Capítulo 21. Señales sutiles de incomodidad. Detectar la incomodidad en los demás puede ser tan simple como ajustar algunas señales claves. Observa su lenguaje corporal. ¿Están inquietos? Esto puede ser una señal clara de incomodidad, no solo por los grandes movimientos, sino también por pequeños como un ligero cambio de peso de un pie o jugar continuamente con un bolígrafo. Presta atención a su expresión facial. ¿Ves alguna mueca momentánea, mandíbula apretada o cejas fruncidas? Estas expresiones suelen aparecer en la cara de una persona cuando no está cómoda. Estas expresiones micro suelen revelar las verdaderas emociones de una persona. Su voz también puede proporcionar pistas valiosas.
Si la voz de alguien tiembla, está ahogada, o está hablando más rápido de lo normal, puede que no se sienta cómodo. Limpiarse la garganta repetidamente o tragar también puede ser una señal de ansiedad. A continuación, considera su espacio personal. Si alguien no se siente cómodo, puede crear una distancia física entre ellos y aquello que les causa malestar. ¿Están inclinándose hacia ti o hacia otra persona? ¿Se están cruzando de brazos o piernas, creando una barrera? Por último, observa cómo participan en la conversación. Si con frecuencia miran en otra dirección, dan respuestas breves o no participan plenamente en la conversación, puede que no se sientan cómodos. Capítulo 22. Expresión de interés y desinterés. Reconocer las expresiones de interés y desinterés es muy importante para entender las reacciones de las personas durante las interacciones. No solo se trata de lo que dicen, sino también de cómo lo dicen. Presta atención a sus rostros, al lenguaje corporal y al tono de voz. Todo esto puede revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Cuando alguien está interesado, puede inclinarse hacia adelante, mantener contacto visual y mostrar un lenguaje corporal abierto. También pueden responder con entusiasmo, hacer preguntas adicionales o alabarte. Su tono de voz puede elevarse y pueden hablar más rápido. Por otro lado, si alguien no está interesado, puede mostrar comportamientos opuestos. Pueden recostarse, evitar el contacto visual o cruzar los brazos. Pueden responder de manera breve, con frases cortas o no responder en absoluto. Su voz puede ser más baja en tono. Capítulo 23. Lenguaje corporal en configuraciones grupales. Mientras que analizar el lenguaje corporal de forma individual es muy útil, la dinámica puede cambiar al manejar configuraciones grupales. El lenguaje corporal colectivo de un grupo a menudo cuenta una historia única. Ahí es donde necesitas prestar atención al ambiente general y a las interacciones entre los miembros del grupo. Observa hacia quién dirigen su cuerpo las personas cuando están conversando. Una persona puede estar hablando con todo el grupo, pero su cuerpo puede inclinarse hacia un individuo específico. Esto a menudo puede indicar a quienes consideran líderes del grupo o con quienes se sienten más cómodos. Observa cómo los miembros del grupo se posicionan. ¿Están agrupados estrechamente o dispersos? Un grupo que se arrebata puede sugerir amistad cercana y unidad, mientras que un grupo disperso puede indicar falta de cohesión o tensiones subyacentes. Busca la simetría en el lenguaje corporal. Si los miembros del grupo reflejan los gestos y posturas de los demás, es probable que estén en sintonía y compartan un sentido de comprensión. Esto es una señal de rapport y armonía. Sin embargo, cuando el lenguaje corporal de una persona es completamente opuesto al de los demás, puede ser un signo de desacuerdo o malestar. Pueden no expresar esto verbalmente, pero su lenguaje corporal revelará sus verdaderos sentimientos. Finalmente, presta atención a la reacción del grupo cuando alguien habla o actúa. El grupo sigue su liderazgo o su atención se desvía. Esto puede mostrar quién tiene influencia y quién está en la periferia. Capítulo 24. Adaptando el estilo de comunicación. Al navegar por el espectro de interacciones humanas, entender las matices del estilo de comunicación se convierte en un factor importante. La habilidad de ajustar tu mensaje para que se adapte a la comprensión no solo se trata de lo que dices, sino también de cómo lo dices. El tono, la velocidad del lenguaje utilizado y la flexibilidad en tu enfoque pueden mejorar significativamente la efectividad de la comunicación. Comprender los diferentes estilos de comunicación es clave para mejorar tus propias habilidades comunicativas. Hay 4 estilos principales: asertivo, agresivo, pasivo y pasivo-agresivo. Eres más efectivo cuando eres asertivo, expresando tus necesidades de manera clara, pero respetando a los demás.
La comunicación pasiva, en cambio, no expresa directamente a uno mismo y a menudo conduce a malentendidos. Las personas que comunican agresivamente son muy directas, pero carecen de empatía, lo que puede provocar conflictos. Por último, las personas que comunican de manera pasivo-agresiva expresan la agresividad de manera indirecta, causando confusión y tensión. A identificar estos estilos no solo se trata de etiquetar a los demás, sino también de entender su perspectiva, predecir sus respuestas y ajustar tu enfoque en consecuencia. Por ejemplo, con una persona que comunica agresivamente, es posible que necesites afirmarte y establecer límites, mientras que con una persona pasiva puede que necesites recordarles que expresen sus pensamientos. En el ámbito de la comunicación efectiva, no se trata solo de identificar el estilo de los demás, sino también de flexionar tu propio estilo para encontrarlos a medio camino. Se trata de ajustarse para entender, una habilidad que requiere una observación cuidadosa, un análisis profundo y una capacidad de adaptación. Debes mirar más allá de las conversaciones en un nivel superficial y profundizar para descubrir patrones ocultos en las comunicaciones de los demás. Observa las elecciones de palabras que hacen, su tono de voz, su lenguaje corporal e incluso su silencio. Cada uno de estos elementos guarda pistas sobre su estilo preferido de interacción. Pero observar no es suficiente. Necesitas analizar estas señales, sacar conclusiones sobre sus preferencias comunicativas y ajustar tu propio estilo en consecuencia. Si ellos son directos y van al grano, adáptate a su brevedad. Si son más orientados a los detalles, refleja su meticulosidad. Se trata de encontrar un terreno común. Dominar el arte de la comunicación flexible requiere una comprensión profunda no solo de tu propio estilo, sino también la habilidad de adaptarte a los demás. No puedes aferrarte a un único enfoque. Capítulo 25. Adaptándose al estilo de comunicación. Prever trabajar con otras personas no siempre es simple. Puedes pensar que solo con comunicarte directamente todo saldrá bien, pero la persona con la que interactúas puede preferir un enfoque más indirecto, con un estilo más sutil. Si continúas usando tu estilo de comunicación habitual, es posible que se sienta abrumado y la comunicación puede verse obstaculizada. Sin embargo, no te desesperes. Esto no es un callejón sin salida, sino una llamada a adaptarse. Necesitas ser como un camaleón, cambiando tus colores para adaptarte al entorno. Comienza observando el estilo de comunicación de los demás. ¿Prefieren un enfoque directo o indirecto? ¿Valoran la expresión emocional o son más reservados? Una vez que hayas identificado el estilo de ellos, trata de ajustar tu propio estilo de comunicación para adaptarlo o elogiarlo. Capítulo 26. Practicando y refinando habilidades de observación. Ahora estás listo para mejorar tus habilidades de observación. Comienza centrándote en técnicas de observación activa, herramientas efectivas que te permiten involucrarte más profundamente con el entorno y las personas dentro de él. Al mismo tiempo, debes trabajar para mejorar tus habilidades cognitivas, para entender a los demás con más matices sobre el comportamiento y las emociones. Aunque puede parecer abrumador al principio, desarrollar tus habilidades de observación es un aspecto clave para comprender a las personas de manera efectiva. Observar no es solo ver de manera pasiva. Se trata de captar todos tus sentidos y prestar atención a los pequeños detalles que otros a menudo pasan por alto. Comienza centrándote en el lenguaje corporal. Observa cómo se mueve una persona, su postura y sus expresiones faciales. ¿Coincide su lenguaje corporal con sus palabras? La contradicción puede revelar emociones ocultas o intenciones subyacentes. Ajusta tu atención a su tono de voz. Escucha el volumen y la velocidad, y considera los cambios en su voz.
A menudo encontrarás pistas sobre su estado de ánimo y su estado mental a través de las inflexiones en su voz. No olvides el poder de observar en silencio. Los momentos de atención a lo no dicho, como la falta o la pausa en el contacto visual, a menudo cuentan las historias más profundas. Finalmente, recuerda practicar. Cuanto más apliques estas técnicas de forma consciente, tus habilidades se volverán más agudas. Este es un proceso de entrenar tu mente para ver más allá de la superficie y descifrar la rica tapicería del comportamiento humano. Con el tiempo, te darás cuenta de que puedes leer a las personas más fácilmente que nunca. Ajustar tus habilidades de observación es como afinar un instrumento. Requiere práctica constante y un profundo entendimiento de las sutilezas involucradas. El arte de la percepción es captar, procesar e interpretar información como un escáner que recopila datos. No se trata solo de lo que ves, sino de cómo lo sientes. Mejora tus habilidades prestando atención a los detalles, como el lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales. Las señales silenciosas también revelan las verdaderas emociones de una persona. La práctica comienza con la observación simple, como cómo se mueve una persona o cómo interactúa con su entorno. Gradualmente comenzarás a notar patrones y comportamientos sutiles que antes ignorabas. No olvides que la percepción es un camino bidireccional. No se trata solo de observar a los demás, sino de comprender cómo ellos te perciben a ti. Este entendimiento puede ayudarte a ajustar tu estilo de comunicación y enfoque para tener interacciones más efectivas. Al final, todo se reduce a ser un observador informado. No solo se trata de aprender a descifrar lo que no se dice, sino de sumergirse en la sinfonía silenciosa del lenguaje corporal, las expresiones faciales y las sugerencias verbales mientras navegas por la vida social. Estas habilidades actuarán como tu brújula, guiándote hacia la comprensión y la empatía. Recuerda que lo importante no es manipular, sino conectar a un nivel más profundo. Así que sigue practicando, y pronto leerás a las personas como un libro abierto.